caso, pero en un cable que otro hay que sacarse. Amén. ¿Estamos todos bien? Yo también, con mucho calor. Algo de la luz al final del túnel, o algo parecido, dijo Saúl. Y así se llama el mensaje del día de hoy. La luz al final del túnel. La palabra de hoy está basada en un personaje importante de la Biblia, que uno puede sacar mucha enseñanza. Y hoy nos vamos a quedar con una de ellas, y es José, el hijo de Jacob. ¿Cuántos conocen a José y al hijo de Jacob? ¿Amén? Nos vamos a referir de él en este día. La historia empieza en Génesis 37 y nos cuenta que José es el hijo preferido de Jacob. Es un hijo especial, un hijo al que su padre lo trata de una manera especial. Es el hijo preferido, es el hijo que le nació en su vejez de su esposa Raquel. Pero eso no lo hace muy popular a José, ¿verdad? Como es el hijo preferido y tiene ciertas preferencias, parece, no es muy popular entre sus hermanos. José tiene 11 hermanos y no es muy popular. Ahora la cosa se pone peor cuando su padre le manda hacer una túnica especial diseñada para su hijo. Así que la cosa se pone aún peor, ¿no? Los hermanos se ponen aún un poco más furiosos con el hermano menor. La cosa se pone aún peor cuando José tiene un sueño de parte de Dios y José va y se lo cuenta a sus hermanos. ¿Por qué se lo contó? No sé, pero así fue. Vamos a leerlo. Dice en Génesis 37, del 5 al 7, y no lo precisan buscar, está ahí. Dice: un día José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Pues les dijo: anoche tuve un sueño, y soñé que estábamos en medio del campo, atando el trigo en manojos. De repente mi manojo se levantó y se quedó bien derecho, mientras los de ustedes lo rodeaban y se inclinaban ante él. Ese sueño y ese cuento hacia sus hermanos no lo hizo más popular. Los hermanos lo empezaron a criticar: ¿y vos qué te crees? Nosotros te vamos vos vas a ser mayor que nosotros siendo el menor. Y no quedó muy bien la cosa. Ahora José tiene otro sueño y se lo vuelve a contar. En esta ocasión son 11 estrellas que le rinden honor a él, y está el sol y la luna que también le rinden honor a José. Y el sol y la luna se refiere a su padre y a su madre. Ahora no solo los hermanos no les gustó este sueño tampoco, sino que ahora también es su propio padre el que lo reprende y le dice: ¿qué clase de sueño es el que estás teniendo? ¿Amén? ¿Hasta ahí me siguen? Dios le estaba mostrando a José lo que iba a suceder más adelante, pero eso su familia no lo entendía. Y un pequeño solo paréntesis, no nos vamos a quedar ahí. Pero a veces, y muchas veces, cuando Dios nos quiere decir algo, o quiere que hagamos algo, no es muy popular a veces a nuestro alrededor. Una palabra no tiene que ser de parte de Dios cuando todos están de acuerdo con ella. Al revés, muchas veces la palabra de Dios hace incomodar a nuestro alrededor. Pero eso es solo un paréntesis. Vamos a seguir la historia. Entonces, un día Jacob, su padre, lo manda a José a ver cómo están sus hermanos. Sus hermanos estaban trabajando lejos con los animales y eso. Entonces José va en camino. Al rato, después de caminar bastante, los encuentra, y los hermanos que lo odiaban
piensan en matarlo. Dice, esta es nuestra oportunidad, acá estamos en el medio de la nada, vamos a matarlo. Al final uno de los hermanos lo logra convencer a los demás y no lo matan. Pero sí lo venden como un esclavo. Y lo venden por 20 monedas de plata. Entonces ahí sí vamos a hacer el primer alto de la prédica. José buscaba hacer el bien. Él trataba de agradar a Dios y no solo trataba, sino que realmente lo hacía. Agradaba a Dios, caminaba en rectitud y todo lo demás. ¿Qué recibió a cambio? Recibió a cambio que sus hermanos lo traicionaran. Recibió a cambio que pasara de la libertad a la esclavitud. Recibió a cambio que lo separaran de su padre y lo mandaran a una tierra desconocida, a una tierra que no era la tierra de él. Eso es lo que recibió José a cambio. ¿Amén? ¿Hasta ahí me siguen? Ahora la historia sigue. José como esclavo llega a Egipto, ahí lo vuelven a vender, lo venden a una persona importante de Egipto, a Potifar. Él es un capitán, es un oficial de Egipto. Y al poco tiempo este hombre se da cuenta de que José no era un esclavo cualquiera. José era una persona especial. Y ahora vamos a leer por qué José era una persona especial y por qué Potifar se da cuenta de esto. Génesis 39, 2 al 6. Dice, a José le fue muy bien allí en la casa de su amo egipcio, pues Dios estaba con él. Ahí está la respuesta, ¿no? ¿Por qué le iba bien? Dios estaba con él. Potifar vio que Dios ayudaba a José y hacía que todo le saliera bien. Por eso trató amablemente a José y lo puso a cargo de su casa y de todo lo que tenía. A partir de ese momento y gracias a José, Dios bendijo a Potifar en todo y él no se preocupaba ya de nada más que de comer. ¿Amén? Y acá no vamos a hacer un alto, pero sí un paréntesis como el que hicimos al principio. Dice que Dios estaba con José y Dios bendijo tanto a él como a la casa donde él estaba. ¿Amén? No solo José tenía bendición de parte de Dios, sino que Potifar recibió la bendición a través de José. Eso es solo un paréntesis para que nos quede. Así que Dios estaba con José. Es decir, José lo habían traicionado su familia. A José había pasado de esclavo, de libre a esclavo, pero José seguía perseverando en Dios. José no había cambiado. La situación lo había cambiado, pero José seguía siendo el mismo. José seguía perseverando en Dios, buscándolo a él, y entonces Dios lo bendecía y también bendecía la casa donde él estaba trabajando. Ahora aparece otra persona, la esposa de Potifar. Así sigue la historia. Porque José no solo era bueno, no solo era un buen hijo de Dios, sino que dice la Biblia que era guapo. Y la esposa le puso el ojo a José. Lo trata de seducir y quiere que José se acueste con ella. Ahora vamos a ver en la Biblia cómo reaccionó José. Génesis 39, 8 y 9. Dice, en vez de aceptar, José le contestó, mi amo confía en mí y por eso ha dejado todo a mi cargo. Estando yo al frente de todas sus riquezas, él no tiene nada de qué preocuparse. No me ha prohibido nada, y en esta casa nadie tiene más autoridad que yo. Pero usted es su esposa. Tener relaciones sexuales con usted sería pecar contra Dios.
sería pecar contra Dios. Amén. Así que José se mantiene firme en sus convicciones y se niega a tomar un camino más fácil. ¿Qué recibe a cambio de mantenerse firme en sus convicciones? La esposa de Potifar va con Potifar, va con una mentira, le dice: este esclavo que me trajiste me trató de violar. A lo que Potifar lo manda a la cárcel. Y ahí hacemos otro alto. Así que José decide mantenerse firme en su convicción. José no hizo lo fácil, sino que se puede decir que tomó un camino más difícil, ponerse a su ama en contra. ¿Y la recompensa cuál fue? La recompensa fue que termina en la cárcel. Alentador hasta ahora, ¿verdad? Ahora José va en la cárcel, ¿no? Y José está ahí y, como en todos los lugares, se destaca. Y se destaca porque Dios está con él. Así que se vuelve a destacar también en la cárcel. Y dice en Génesis 39, 21, Dios siguió ayudando a José y dándole muestra de su amor, pues hizo que el carcelero lo tratara bien, y así el carcelero puso a José a cargo de todos los presos y de todos los trabajos que allí se hacían. Así que José estaba a cargo de todos los presos, pero seguía siendo preso. No es que no estaba en la cárcel, él seguía siendo preso. ¿Ok? Ahí vienen dos empleados del faraón. Ahora estamos hablando entonces del rey de Egipto. Y vienen dos empleados ahí que los manda Faraón a la cárcel. Ellos después de un tiempo tienen un sueño raro, quedan confundidos, no entienden nada. A lo que José viene y les dice: yo les puedo interpretar el sueño. Y se los interpreta. Y a uno de ellos le dice: dentro de 3 días, dice, tu sueño, vas a volver a la casa del faraón, vas a volver a trabajar para él. Lo único que le dice después es: acuérdate de mí cuando estés ahí, para que el faraón me saque de este lugar. Cosa que el hombre no lo hizo, ¿no? Obviamente pasó a los 3 días, tal cual como José lo había dicho. Él sale de la cárcel, va a la casa del faraón, otra vez le vuelven a dar el trabajo, pero no se acordó de José. Así que otra vez la recompensa de hacer el bien para José, que fue quedarse preso. Amén. Pasan 2 años. O sea, todo este tiempo no es que pasó en una semana, no es que a José todo esto le pasó, sino que pasó mucho tiempo. Y ahora, exclusivamente después de esto, a lo que va a venir ahora, pasan 2 años más, o sea, 2 años más en la cárcel. El faraón tiene un sueño, o tiene 2 sueños bien raros, no los entiende, nadie lo puede ayudar, nadie le puede ayudar a interpretarle sus sueños. Y ahí sí, el copero se acuerda de José. Va, le dice al faraón: una vez yo me pasó lo mismo en la cárcel, y José, no le dijo José, pero le dice: una persona que está en la cárcel me ayudó, me interpretó el sueño. A lo que el faraón entonces manda a llamar a José. A José lo preparan y todo lo demás para que él pueda venir delante del faraón. Y José, de parte de Dios, le interpreta el sueño al faraón. El faraón había tenido un sueño raro, y el sueño decía que iban a haber unos años de abundancia y después iban a haber unos años de escasez. Y José le dice un poco más y le dice: le convendría al faraón hacer esto y esto y esto para que cuando venga la escasez haya alimento en el país. Entonces vamos a ver lo que dice la Biblia en Génesis 41, 39 al 41. Dice: por eso le dijo a José: Dios te ha dado a conocer todo esto. Y eso quiere decir que no hay nadie tan sabio e inteligente como tú.
Por eso a partir de este momento quedas a cargo de mi palacio y de todo mi pueblo. Todos en Egipto tendrán que obedecerte. Solo yo tendré más poder que tú porque soy el rey. Así que José pasa de estar preso a primer ministro de Egipto. No hay nadie más alto en poder de José, solo el faraón. ¿Y todo por qué? Porque José seguía perseverando en la verdad, seguía haciendo el bien y seguía manteniendo sus principios. José no había cambiado. Las situaciones en todo este tiempo habían cambiado, pero José no. Pasa lo que José había dicho, viene la abundancia, viene la escasez, empieza a haber hambre en toda la zona de Egipto y también en la tierra donde él venía, o sea, en la tierra donde estaba su familia. Así que su padre manda a sus hijos, o sea, Jacob a sus hijos, lo manda a Egipto y le dice, vayan allá y traten de conseguir alimento. Los hermanos de José llegan a Egipto, no lo reconocen y ellos se postran ante José y le ruegan que les venda alimento porque se están muriendo de hambre. Así que José se da cuenta de que lo que Dios le había mostrado se cumple. José se da cuenta de que lo que sus hermanos habían hecho era tan solo parte del plan de Dios. Los hermanos lo habían traicionado, lo habían vendido, pero era tan solo parte del proceso de Dios de lo que iba a venir. José tuvo que pasar por cada una de las situaciones porque Dios tenía que moldearlo y trabajar con él para que estuviese preparado para lo que iba a llegar. Seguramente si no hubiese pasado todo esto, José nunca hubiese ido quizás ni siquiera a Egipto, menos que terminara en la casa del faraón y menos que terminara siendo el hombre con mayor poder en Egipto después del faraón. ¿Se entiende hasta ahí? Génesis 50, 19, 21 dice, sin embargo, José los tranquilizó porque los hermanos se pusieron nerviosos cuando se dieron cuenta de la posición que tenía José. Y con mucho cariño les dijo, no tengan miedo, que yo no soy Dios. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios cambió todo para bien. Ustedes han visto ya lo que ha sucedido. Dios ha dejado con vida a mucha gente, así que no tengan miedo. Yo voy a cuidar de ustedes y de sus hijos. A veces hacer lo correcto aparentemente nos lleva a un lugar de oscuridad. A veces el hacer lo correcto parece pagarse de mala manera. Parece como que no era lo que nos esperábamos recibir. Imaginen lo que pasó a José, haciendo el bien, todas las cosas que tuvo que pasar. ¿Pero por qué aparentemente? Porque sí, es solo aparentemente, porque si estamos haciendo, como lo hizo José, permaneciendo en lo que es la voluntad de Dios, permaneciendo en los principios de Dios, permaneciendo en lo que dice la Biblia para nosotros, aunque la cosa se vea oscura, aunque el camino se vea bien difícil, aunque el camino se ponga bien cuesta arriba, es solo parte del proceso de Dios. Es solo parte de ese moldearnos de Dios para lo que va a venir. Ahora sí vale aclarar acá en este punto que es mientras y cuando hagamos como hizo José, ¿no? Caminando en los caminos de Dios. Ahora si nosotros queremos tomar nuestras propias decisiones,
meternos en lío, a pesar de que la Biblia dice una cosa, hacemos otra cosa, bueno, ahí no lo podemos tomar como que es parte del proceso de Dios, ¿no? Ahí es un lío que nos metimos nosotros mismos. Pero si estamos manteniéndonos en lo que dice la palabra de Dios, entonces sí, aunque estemos en ese túnel oscuro, aunque todo se vea bien difícil, es parte de la voluntad de Dios. Algo Dios tiene con eso. Amén. ¿Cuál es la enseñanza entonces que nos deja José en este día? Vale la pena perseverar. Amén. Vale la pena perseverar en Dios. A veces eso nos puede llevar a situaciones bien difíciles. A veces tomar una buena decisión puede equivaler que nos despidan del trabajo. Tomar una buena decisión puede equivaler, no sé, que nos tengamos que alejar de una persona que queremos. Tomar una decisión correcta a veces nos puede llevar a situaciones tristes y difíciles. Pero José nos dice que vale la pena perseverar. José no solo salvó a su familia, José salvó a toda una nación, porque si él no hubiese estado ahí, se hubiesen muerto de hambre. Amén. La decisión de una persona puede cambiar mucho si decidimos perseverar en Dios. José termina su vida confiando en Dios, confiando en aquel que prometió una cosa y que la cumplió. José termina hablándole a sus hijos y diciéndole unas ciertas palabras, confiando en lo que Dios había prometido anteriormente. Dice Génesis 50, 24 y 25. Ya me falta poco para morir. José le está hablando a sus hijos. Dice, pero pueden estar seguros de que Dios vendrá a ayudarlos y los hará volver a la tierra, que bajo juramento prometió darles a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ustedes por su parte tienen que jurarme que se llevarán de aquí mis restos cuando yo muera. Quiere decir que José sigue confiando aún en lo que no va a haber. Quiere decir que vale la pena incluso perseverar a pesar de que nosotros no vamos a ver el resultado. Quizás sí, pero quizás no. José nunca llegó a ver la tierra prometida, pero sabía que Dios lo había prometido. Así que sabía que Dios lo iba a cumplir. Y tal cual, el pueblo de Israel pasa en Egipto 400 años de esclavitud, pero llega el día que Dios lo saca de Egipto y lo lleva a la tierra prometida. Y dice la Biblia que Israel, el pueblo de Israel, se llevó los restos de José, de Egipto hacia donde iba. Porque José sabía que el que prometió iba a cumplir, si tan solo perseveramos. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, te damos gracias porque tú nos quieres enseñar algo, Señor. Tú sabes en qué situaciones estamos viviendo cada uno de nosotros. Tú sabes, Señor, si el tomar decisiones correctas y basadas en tu palabra nos han llevado a situaciones que no nos esperábamos. Nos han llevado a situaciones difíciles, tristes, oscuras. Pero Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, al igual que José, a permanecer. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu palabra, a no tomar el camino fácil, a no tomar el camino más sencillo, a no tomar el camino que los demás toman,
que no tomemos ese por nomás acompañar al resto. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti. Ayúdanos a permanecer en tu palabra. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, y saber de que tú nos vas a sacar de la situación en que estamos. Y que esa situación, Señor, es solo parte del proceso. Tú tienes algo planeado con esto. Ayúdanos, Señor, a estar tranquilos. Ayúdanos, Señor, a esperar. Porque la respuesta ya viene. Pero ayúdanos, Señor, a confiar en ti, Señor. Y sacar provecho de las situaciones, Señor. Sacar enseñanza de las situaciones que tenemos que pasar. Que no nos pongamos a quejar, Señor, porque hicimos el bien y nos vino aparentemente el mal. Sino que podamos entender, Señor, cuál es el plan, cuál es el proceso que tú nos quieres hacer pasar. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a esperar en ti, Señor. Danos fuerzas, Señor. Danos fuerzas. Porque a veces no es fácil. Ayúdanos, Señor, a ser como José. Señor, que no miraba a su alrededor, no miraba las situaciones que se veía implicado, no miraba a su alrededor, no miraba lo que su familia le había hecho, no miraba lo lejos que estaba de su casa, no miraba que había pasado a ser un esclavo. Él te miraba a ti, Señor, y Él miraba lo que tú habías prometido. Él miraba esa luz al final del túnel oscuro. Él caminó, Señor, mirándote a ti. Y, Señor, tú lo ayudaste a caminar durante todo ese proceso. Tú le diste las fuerzas. Tú lo guiaste y tú lo ayudaste. Ayúdanos, Señor, a nosotros también. Mirarte a ti, Señor. No mirar a nuestro alrededor. Mirarte a ti, Señor, y confiar que tú nos llevas de la mano. Tú nos haces pasar por los problemas. Tú nos haces pasar por las situaciones difíciles. Tú nos llevas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y yo quiero invitar a aquellos que no tienen a Dios, no lo conocen, porque nunca escucharon de Él o porque quizás han escuchado pero se han alejado. Si estás aquí o si estás siguiéndonos en internet, te quiero invitar a que hoy te acerques a Dios. Así como dice que Dios bendecía a José porque Él estaba con José, que así tú hoy puedas tomar esa decisión y acercarte a Dios. Y Él te va a ayudar. Y Él te va a bendecir. Te invito a que si quieres acercarte a Dios, hagas esta oración conmigo. Dios, te doy gracias porque hoy pude escuchar de ti. Y te quiero pedir perdón por todas las cosas que he hecho mal. Quiero que me perdones y me ayudes a caminar como José pudo caminar, agarrado de ti. Confieso que Jesús es tu Hijo y que vino a morir en la cruz para darme vida a mí. Y te acepto como el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos.